el otro caso sería pacientes asintomáticos, individuos asintomáticos o con síntomas pues poco llamativos, tan poco llamativos que nadie sospecha que sean celíacos y mucho menos si el médico que los ve no sabe que puede haber síntomas muy diferentes a los síntomas digestivos. O bien que presenten una enfermedad asociada, pues puede ser una diabetes tipo 1, o por ejemplo en el síndrome de Down es mucho más frecuente la enfermedad celíaca, o enfermedades autoinmunes, o en el síndrome de Turner, o hepatitis autoinmunes, o tiroiditis autoinmunes, o, lo que es mucho más frecuente, familiares de primer grado de pacientes celíacos, es decir, individuos que son asintomáticos, que en principio no tienen por qué padecer la enfermedad, pero a lo mejor dentro de sus familiares unos tienen ningún riesgo, otros tienen un riesgo muy pequeño y otros tienen un riesgo alto de presentar enfermedad celíaca en su momento o en ese momento donde les estudiamos. Ahí sí que merece la pena, siempre sin angustiarse, de hacer un estudio familiar. En cuanto a la dieta, pues la dieta ya sabéis que hoy por hoy el único tratamiento definitivo y además eficaz es la dieta sin gluten, que si uno es celíaco debe mantenerla para toda la vida, que debe ser estricta, pero para nada condiciona que sea monótona, que sea desequilibrada, sino que una persona puede comer sin gluten perfectamente, comiendo mucho más lo que puede comer que lo que no puede comer el celíaco. Y así hay que orientarlo, tanto el médico como los padres al niño que conoce inicialmente el diagnóstico. El celíaco puede comer cualquier clase de carne, cualquier clase de pescado, cualquier clase de fruta, de verdura, de legumbres, hortaliza, leche, huevos, es decir, que es una alimentación absolutamente equilibrada. Y luego hay productos sin gluten que no son para el uso diario, sobre todo aquellos que tienen mucha cantidad de grasa o que tienen mucha cantidad de azúcares. Es decir, que un niño, un adolescente, un adulto que no es celíaco se infla a pasteles a diario, no. ¿Toma tarta todos los días? No. ¿Toma o no debe tomar productos manufacturados industriales de bollería que además generalmente son de muy mala calidad? Pues tampoco. Se disponen, como vais a ver aquí, y espero que así sea, productos elaborados sin gluten de buena calidad, pero que tampoco es para tomar constantemente. Es mucho mejor basar la dieta en una dieta variada y equilibrada, en el que tú dispongas de una pasta sin gluten, de un pan sin gluten, de una galleta sin gluten, de lo que es una alimentación variada y de lo que la persona celíaca puede tomar equivalente a la persona que está comiendo a su lado que no es celíaca, pero no basar la comida en alimentos sin gluten. No tiene ningún sentido. Es mucho más caro, pero además es mucho menos sano. Entonces hay que aprovechar la dieta variada. Los niños celíacos que hacen en la dieta son niños mucho más sanos que los equivalentes de su edad en el colegio. ¿Por qué? Porque están mucho más controlados la dieta, suelen tomar alguna chuchería, que también las hay sin gluten, pero no inflarse a chucherías, se les controla mejor los controles para el dentista, etcétera, etcétera. Es decir, que en cierta medida, para estar sano desde el punto de vista general, ser celíaco es una ventaja con respecto a no serlo. ¿Por qué? Porque estás mucho más controlado que la persona que no lo es. De hecho, yo tengo anécdotas pues de hermanos adolescentes de celíacos que piden ir a verme a la consulta y que me vienen a decir que ellos quieren ser celíacos porque menudo chollo en su casa, el único que cuenta es el que es celíaco, además come cosas mucho más ricas, además resulta que, entonces, bueno, es el mimado, pero claro, no, el celíaco, persona sana que come diferente, hay que tratarle exactamente igual que el otro hermano que no es celíaco. ¿Por qué? Primero porque no es lo malo el niño que enfermó, sino el mismo que le quedó. Entonces, el celíaco debe de saber autocuidarse, pero no debe ser un hipocondríaco, porque nosotros queremos celíacos sanos de mente y de cuerpo, pero un individuo que a base de no, esto otro no, esto está contaminado. Bueno, vamos a ver un poco lo de la contaminación. Está contaminado. Es que si yo me arrimo a esa pared que ha pasado un celíaco, es que yo... Bueno, pues no, eso lo contamina, ¿eh? Es que lo que siempre preguntáis, hombre, si tú tienes pocas prácticas higiénicas
y en tu encimera de la cocina partes un pan con gluten, no limpias nada y ahí pones el filete o el pescado o el pan encima sin gluten de tu hijo celíaco o tal, hombre, evidentemente las migas ya se ven que están ahí. Si tú fríes un filete empanado en un aceite, un filete empanado con maicena, en un aceite en que acabas de freír las croquetas de toda la familia con harina de trigo, pues evidentemente ya ves las islitas que están por ahí. Es que es obvio, ¿no? Ahora, tampoco esas angustias, porque el celíaco que transgrede con un bocadillo. O sea, si un individuo tiene los anticuerpos muy altos y no le bajan, primero, que hay veces que tardan hasta 3, 4 y 5 años en descender los anticuerpos. Otras veces tardan 15 días. Pero que el mero hecho, si la persona celíaca mejora sin gluten y le desaparecen los síntomas, se encuentra mucho mejor y demás, que el marcador todavía siga alto a los 6 meses o al año no es nada excepcional. Entonces no hay que angustiarse. Hay que mirar bien un poco la dieta, a ver si a lo mejor estamos haciéndola muy bien, pero dentro de eso hay algo que resulta que contenga gluten y nosotros no lo sepamos, ¿eh? Pero por lo demás, la dieta sin gluten hoy se puede hacer suficientemente bien como para no estar con esa angustia. Hay restaurantes que tienen solamente comida sin gluten, con lo cual ahí no hay duda. O hay platos que efectivamente, por definición, no tienen por qué llevar gluten, ¿eh? Unos espárragos con mayonesa y un filete a la plancha con verduras o con arroz blanco y demás no lleva gluten. Ahora, lo que sí hay que decir, como bien sabéis y vosotros lo decís en el restaurante, es decir, oiga usted, ¿en qué aceite está friendo usted lo que me voy a comer yo? Porque de ahí viene la educación para la salud, para los restauradores, para las personas que van a tratar con el celíaco en cualquier ámbito, desde la maestra en la escuela, que debe de saber que el niño celíaco no tiene que coger el bocadillo del niño que no lo es o la galleta, y que cuando lo vea pues con mucha cariño, pero que debe hacer ver que no, hasta todas las personas, educadores, profesionales de la salud que están en contacto con una persona celíaca. Porque el celíaco sabe muy bien lo que es el celíaco. Muchísimo mejor a veces que algunos médicos. Y la familia también, porque se han implicado en lo que presenta el familiar que en ese caso le ha tocado ser celíaco. El problema es que las personas de alrededor, y sobre todo muchos profesionales de la salud, todavía no saben bien lo que es la enfermedad celíaca. Ya sí que conocen la enfermedad celíaca convencional, de la que yo os hablaba, que es la que tiene síntomas tan llamativos, y entonces eso lo hacéis también vosotros. A veces comentáis, no, yo voy a decirle a otra persona que se haga un estudio porque tiene un aspecto, tiene unos síntomas, refiere tal, que puede ser. La cuestión está en que haya reuniones, haya congresos, haya charlas, y que vosotros, yo sé que las promocionáis, todas las asociaciones, que sois fundamentales para que se conozca mejor la enfermedad y para que los celíacos vayan mucho mejor, pues que hacen grupos para manifestar efectivamente qué es ser celíaco, en qué consiste, qué es el gluten, qué elementos lo tienen, cuáles son los riesgos de tomarlo, cuáles son los riesgos de no hacer un diagnóstico precoz y, entre otras cosas también, cuáles son, como aquí yo os pongo, que el Códice Alimentario establece límites en 20 partes por millón. Hombre, lo ideal sería gluten cero, pero eso no es viable, con lo cual no hay tampoco que angustiarse. Es decir, que si tú vas a la alimentación en productos que por naturaleza no contienen gluten, la contaminación en sí va a ser bastante remota. Y si tú quieres consumir productos etiquetados como sin gluten, sabes, porque hay estudios suficientes, que mejor serían 10 partes por millón y mejor cero. Pero si tienen 20 partes por millón, pues son totalmente asumibles. De hecho, la legislación vigente en Europa no permite comercializar productos que no cumplan estas condiciones. Con lo cual, el riesgo vais a tenerlo si compráis productos elaborados caseros. No si los hacéis vosotros o alguien de vuestra total garantía, sino si se compran a granel, pues en mercadillos, en sitios de ese tipo, que a lo mejor son muy buenos y son pastas de pueblo o demás, de buen sabor, pero que no tenéis la seguridad absoluta de que estén hechos con harina sin gluten. Entonces eso sí que hay que evitarlo. Pero por lo demás, si vosotros tenéis la base de una dieta sin gluten equilibrada,
ciertos alimentos sin gluten para elaborar pasta o comprar pasta de arroz, por ejemplo, o pasta de maíz, pan sin gluten, en su justo medio, galletas sin gluten, pues entonces la alimentación es absolutamente equilibrada y no hay por qué tener riesgo. Que me vais a decir, sí, pero ¿y cuándo viajas en avión? ¿Y cuándo viajas en tren? ¿Y cuándo...? Bueno, que duda cabe que sí que hay unos riesgos que tienes que asumir, como son los riesgos a lo mejor de los cumpleaños de los niños, que hay dos maneras de afrontarlas. Una, llevándole tú la bolsa de chucherías a tu hijo, que no pasa nada. Otra, hablando con los padres y además permitiendo que te dejen explicar a los niños a su nivel o a los padres en qué consiste la enfermedad celíaca. Como en ese colegio va a haber con seguridad 5, 6, 8 o 10 de celíacos, pues entonces de paso se habla para todos y entonces hay padres en los que dicen, bueno, pues yo voy a llevar a este cumple chucherías sin gluten, porque como hay algunas que efectivamente son de gusto de todos los niños, pues entonces voy a hacerlo. Eso ya depende un poco de lo que vosotros queráis sobre proteger al niño o de los responsables o los colaboradores que sean las personas que están en vuestro entorno. Pero, desde luego, lo que hay que transmitir es que ser celíaco es una contrariedad, pero no es una desgracia, obviamente, que hay contrariedades muchísimo peores, y que la enfermedad celíaca, la ventaja que tiene es que tiene una manera de diagnosticarla y un tratamiento concreto, cosa que en la inmensa mayoría de los procesos que se dan en medicina no lo tienen, y que hoy por hoy el diagnóstico y el tratamiento son de esta manera, pero que vamos a otro diagnóstico y a otro tratamiento. ¿Qué otro tratamiento? Un tratamiento que sea comer de todo y tomar una pastilla para así poder comer un poco de gluten. Eso no tiene ningún sentido. Primero, va a ser mucho más cara. Segundo, no hay ninguna seguridad de que una píldora tomada antes de comer no sea completamente desdoblada por los jugos gástricos y demás y carezca de ningún efecto. Y total, para comer un poquitín de algo, pues oye, directamente come sin gluten, porque no tiene sentido. Lo que hay que hacer es procurar elaborar productos sin gluten para esos sitios concretos que tengan la mejor palatabilidad posible y el mejor sabor, pero comer de todo y en la fase, digamos, o en el grupo correspondiente a los cereales, pues comer productos con cereales sin gluten. Por supuesto, el beber agua adecuadamente y hacer ejercicio, que también es fundamental, junto con la persona que no es celíaca, para un hábito saludable. Y entonces, ya para concluir, ¿cómo se haría entonces el diagnóstico? Pues primero por los síntomas. Una vez que tengan los síntomas claramente definidos, haciendo los anticuerpos, determinando el estudio genético, mirando la biopsia intestinal y los cambios que presente esa biopsia, que el especialista que vea a ese paciente o a esa persona aúna todos estos datos, porque un dato aislado no tiene nada, los síntomas por su cuenta no dicen nada, los anticuerpos por su cuenta no dicen nada porque puede haber falsos positivos o falsos negativos, el estudio genético te puede decir que un individuo tiene riesgo, pero no significa que lo sea, y incluso la biopsia intestinal, hay otros cuadros clínicos que no es la celíaca, que cursan con lesión intestinal, con enteropatía, con lo cual es la unión de todos y la opinión del especialista, valorando todos ellos, el que va a permitir el diagnóstico. Entonces, ¿cuándo se podría omitir la biopsia? Hoy por hoy. Pues cuando haya síntomas inequívocos. Además, anticuerpos de glutaminasa muy altos, por encima de 10 de lo normal, anticuerpos antiendomisio muy altos y además un estudio genético con alto riesgo. Entonces, en esos casos muy concretos, que son pocos, pues la confirmación sería a través de la respuesta clínica y de la negativización de los anticuerpos que previamente estaban elevados. En el resto de los casos hay que hacer una biopsia intestinal para llegar al diagnóstico, y hay que hacerla antes de retirar el gluten de la dieta, porque si no, tanto los anticuerpos como la biopsia pueden normalizarse y ser un celíaco y le estás haciendo un flaco servicio, porque a la vista de eso dices, no, esta persona no es celíaca, y sin embargo puede debutar luego con complicaciones como anemia ferropénica,
osteoporosis, infertilidad, abortos, etcétera, etcétera, que se podían haber obviado haciendo el diagnóstico y tratamiento precoz. Incluso la provocación con gluten y la repetición de biopsias también hay que hacerla en los casos de dudas. Cuando haya una duda, no se haya hecho la primera biopsia o los anticuerpos resulta que persistan negativos, a pesar de la clínica es muy llamativa, que el estudio genético es positivo, pues en casos también muy concretos habrá que hacer una provocación con gluten para confirmar el diagnóstico. Entonces, bueno, pues yo con esto termino y ahora ya me pongo a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacerme, y si yo sé, con mucho gusto las contestaré, pero que tengáis la idea de que la luz al final del camino se ve, que estamos subiendo una cuesta, pero que estamos ya más cerca del final, de ver las cosas mucho más claras. Lo importante no es ser celíaco, lo importante es saber que lo eres, puesto que tienes un diagnóstico, un tratamiento y una calidad de vida por lo menos exactamente igual de buena que la persona de al lado que no es celíaca. A eso es a lo que hay que tender, y estoy segura que vosotros, con este tipo de reuniones y demás, es lo que pretendéis para vosotros y para vuestros hijos. Así es que muchísimas gracias por vuestra atención. Me llamó mucho la atención la diferencia de porcentajes de celíacos diagnosticados en los diferentes países. Hay algunos, por ejemplo, puedo suponer, me lo invento, que en América Latina hay menos porque la dieta se basa en el maíz. Hay muchas poblaciones en donde la dieta se basa en el maíz y no en el trigo. Pero me llama la atención que en África dice 1 de cada 16. ¿Se sabe por qué es esto? Pues porque, sin embargo, la dieta en África se basa en el trigo. Entonces, en África, sobre todo en África del Norte, en la dieta se basa muchísimo en el trigo, y además son individuos que, bueno, genéticamente todo el mundo tiene la misma predisposición genética, pero la carga del trigo, la manera en que se da, el tipo de trigo, porque los trigos, desde los ancestros que utilizaron un trigo hasta el trigo que se utiliza ahora, ha sufrido una serie de evoluciones y de elaboraciones muy diferentes, que pueden ser más o menos tóxicas, contener péptidos más o menos tóxicos para los celíacos. Entonces, esa diferencia de prevalencia de unos países a otros está, sin duda, fundamentalmente derivada de los factores ambientales. Uno de ellos, por supuesto, el gluten, la mayor o menor cantidad de gluten y el momento en que se introduce el gluten en la alimentación, pero también debido a otros procesos, como decíamos antes, otras infecciones, otra serie de entorno nocivo para el celíaco, que hace que, teniendo esa predisposición genética y tomando gluten, exprese la enfermedad con mayor o menor claridad. Pero contestándote eso también, fíjate que hay orientales, que también es poco frecuente o era menos frecuente que ahora lo es, que no tenían casi enfermedad celíaca, y resulta que se van a vivir a Estados Unidos, y en cuanto van a Estados Unidos empieza a aumentar los casos de diagnosticados bien orientales o bien latinoamericanos, que adoptan la moda occidental de comer, de comida rápida, de mucha ingesta de productos elaborados con trigo, etcétera, etcétera, y entonces ahí muestra la enfermedad. Con lo cual, la prevalencia de cada país depende mucho de la ingesta de trigo, del momento de darlo y de otras situaciones de enfermedades o de poca salubridad, digamos, que hacen que pueda expresar más la enfermedad. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Judith y para mí esto es nuevo. Entonces, de verdad es que tengo varias preguntas, porque supongo que aquí hay muchas personas celíacas que ya a lo largo del tiempo pues han ido conociendo la enfermedad, los síntomas y todo esto, ¿no? Y para mí, como le digo, es algo nuevo. Bueno, empezando, lo más sencillo, ¿cuáles los síntomas más simples que podemos ver para poder llevar al médico y decirle, oiga, ya me nace esta inquietud porque esto está pasando? ¿Y en qué periodo de tiempo? Porque una gastroenteritis pues dura lo que dura una semana, o si hay un virus, una bacteria y eso. ¿Cuándo ya debería de preocuparme, ¿no?, de que si un niño o un adulto que empieza a desarrollar, porque a lo mejor nace con ello, hasta que llegue el momento en que lo desarrolla, ya debo de preocuparme y ir al médico con ello ya? Pues eso, en cualquier folleto de los que vuestra asociación tiene, seguro que figura,
porque son síntomas, pues eso, es que se prolonga la diarrea más de 2 o 3 semanas, por ejemplo, que además se acompaña de pérdida de peso, de pérdida de apetito, de malestar general, de distensión abdominal. Esos son los síntomas digestivos los más simples y los más característicos y los que conoce todo el mundo. Ahora ya hay otra serie de síntomas que no se relacionan aparentemente por la sociedad, pero sí que son debidos a enfermedad celíaca, pues como he dicho antes, una persona que tenga abortos o que tenga infertilidad o que tenga unas cefaleas muy frecuentes o que tenga dolores de articulaciones, etcétera, no es que por eso vaya a ser celíaca, pero dado que son síntomas y se relacionan frecuentemente con enfermedad celíaca, pues habría que hacer un despistaje en esa persona de esos. O sea, cuando habitualmente ocurra esto ya hay que ir al médico y no, por ejemplo, en un niño, ¿no? Que a veces, como digo, motor nuevo, es un niño, y entonces pues cuando ya empieza a lo mejor de vez en cuando a tener el estómago suelto, pues no es habitual, por ejemplo, que un niño constantemente... Pues primero habrá que consultar, el pediatra o el médico de familia también razonablemente tendrá que elaborar las posibilidades de que eso pueda ser una celíaca, porque tampoco hay que, cuando tengas simplemente una diarrea o un dolor de tripa o una distensión abdominal porque te has tomado un buen cocido o una fabada, pues eso no, porque tampoco también sobrecargaría mucho a los servicios de salud y no tiene sentido, ¿no? Sí. Pero realmente la persona que es celíaca tiene un disconfort que solamente se da cuenta de que lo ha tenido cuando, una vez diagnosticado y tratado, se da cuenta de lo bien que se encuentra ahora con respecto a cómo se encontraba. Vale. Yo creo que es bastante, lo suficientemente llamativo como para pensar, voy a hacer una consulta. Vale, luego quería también preguntarle, el gluten, usted comentó de que el gluten en sí es beneficioso para el organismo, ¿no? No, yo no he dicho nada de eso. Lo que digo es que el gluten es una proteína que no es esencial. Por ejemplo, a los ácidos grasos esenciales o las proteínas de otro tipo son esenciales. El gluten no, el gluten es una proteína que se encuentra en las harinas de trigo, cebada y centeno y que, bueno, pues si se come perfectamente. Tampoco hay que... O sea, la persona que, por ejemplo, no es celíaca lo puede igualmente consumir sin ningún problema. No, la persona que no es celíaca es la que lo puede consumir. El que no lo puede consumir es la persona que es celíaca. O sea, que si en la familia son 2 celíacos de 4, por ejemplo, pues perfectamente pueden consumir productos sin gluten, sin ningún problema, por supuesto, ¿no? Sin ningún problema. Vale. Hay el lado extremo, que ahora está muy de moda y que ha hecho el boom de que se vendan tantos productos sin gluten, de que comer sin gluten es maravilloso. Pues bueno, depende, tiene todos los inconvenientes que el celíaco se da cuenta de que tiene el comer sin gluten, pero ni es maravilloso ni deja de serlo. La persona que pueda comerlo, pues que lo coma, y la persona que no pueda comerlo, que tenga productos sustitutivos de la misma calidad y las mismas características organolépticas para comerlo. Pero comer sin gluten sin razón es una opción, pero no es más sano que comer con gluten en la persona que no es celíaca. Vale, y mi última pregunta es, imagínese un niño que ya es diagnosticado gluten y tal, y se va a un lugar a comer y resulta que come, pues la persona sin saberlo le da un producto que tiene gluten. Bueno, supongo que esto no va a ser, no, creo yo que no es tan grave como un alérgico que tiene que inmediatamente a lo mejor ser asistido. En este caso, por ejemplo, la prevención, ¿cuál sería? Imagínense, como le estoy diciendo, va un niño a comer y resulta que le dan pues un producto con esto. La primera reacción sería, a lo mejor no pasa nada, no lo sé. En primer lugar, eso no es tan frecuente, puesto que el niño no va solo, va con la familia y la familia está bastante leccionada y ya sabe a dónde va, o debe saberlo, y qué le dan. Pero el caso de que haya una transmisión puntual, sea en un restaurante, sea en un cumpleaños, sea en cualquier sitio, no pasa nada. Lo más que puede pasar, y es lo mejor, es que le dé diarrea, porque así el niño se convence de que no lo tolera bien. Pero si se le da, no, lo que pasa es que la transgresión hoy, mañana, pasado ya el otro, es lo perjudicial. Una cosa puntual, nadie se va a morir por una transgresión de gluten, pero sí tiene que saber que, como puede haber riesgos de hacer transgresiones, lo ideal es poner los medios para que eso no se produzca. Pero vamos a lo del hipocondríaco. Si un niño un día toma una cantidad pequeña de gluten sin saberlo y demás, no tiene que vivir angustiado. Hay que tranquilizarle y decirle, mira, no es bueno que eso ocurra, pero no va a pasar nada.
esa es la filosofía que yo recomiendo para vivir, insisto, sano de mente y de espíritu. Nada. Doctora, una pregunta. Para un adolescente con uno de los padres celíacos y un hermano celíaco y DQ2, DQ8, ¿usted recomienda una analítica periódica o solamente si tiene síntomas? Bueno, si es DQ2 y DQ8, no estaría mal cada año o cada 2 años hacerle una analítica coincidiendo cuando se la haga al hermano de anticuerpos. ¿Por qué? Porque tiene una familiaridad evidente y tiene unos marcadores de riesgo. Lo más lógico es que sean normales siempre, pero sí conviene el que se lo realice, ya digo, cada año, cada 2 años. Gracias. Dos últimas preguntas. Bueno, yo también soy un poco novata. Me acaban de medio diagnosticar a mi hijo, pero no me lo han diagnosticado como celíaco. Sin embargo, sí que tiene 18 meses. Sin embargo, me han dicho que le tengo que tener durante 2 años sin gluten. Entonces, no le hemos hecho todavía el test genético. ¿Se lo tendríamos que realizar a él y toda la familia? A ver cómo es la cosa. ¿El niño tenía síntomas? Sí, bueno, el niño ha tenido la tripa, la tiene como un globo, sí. La tripa siempre suelta, llega a estar con 5 semanas la tripa suelta. Luego, si quieres, si no le importa, me gustaría enseñarle. No, es que me tengo que ir ahora mismo. Vale, pues nada. Porque tengo un compromiso familiar y he venido con mucho gusto porque Mari me la ha pedido, pero justo es un día hoy que me venía mal. Perdone. Pero en todo caso, si tiene síntomas, si tiene anticuerpos altos, sí. Vamos a ver cómo responde a la supresión del gluten de la dieta. Se lo llevaba como 2 semanas o 3 y ya estamos notando bastante mejoría. Pues entonces, eso es una respuesta evidente y además ahora, ¿tiene biopsia intestinal? Sí. ¿Y es compatible? Claro, es que es lo que le comentaba, que la pues biopsia intestinal, el médico me dijo, el especialista, que no me podía confirmar que fuera un niño celíaco. Bueno, pues entonces habrá que esperar. Desde luego, en ese caso está indicadísimo hacer un estudio genético, porque si además tiene riesgo genético, pues ahí está el diagnóstico. Eso sería el diagnóstico definitivo, ¿no? En ese caso, serviría para afianzar el diagnóstico. ¿Y usted sí que ha visto casos en los que se quita el gluten y luego se vuelve a introducir en niños pequeños y se supera, o eso no podría ser? Bueno, si son celíacos, no. Lo que pasa es que... No, claro, pero como usted ha dicho, ¿se es celíaco o no se es celíaco? Claro. Entonces, por eso le preguntaba. Entonces, lo que tú cuentas del niño es que casi seguro que es celíaco. Para mayor confirmación hay que hacerle estudio genético y esperar la respuesta clínica. Otra cosa es que el niño no respondiera a la supresión del gluten, entonces habría que mirar por otros sitios. Y se lo tendríamos que hacer a su hermana también, aunque ella no presente síntomas. De momento lo importante es estudiar al niño. Ya. Con calma y sin ninguna prisa se puede estudiar a la familia. Es decir, que hacer un estudio genético familiar no es ningún problema, se puede hacer siempre que se quiera. El problema es que no es una prueba que sea barata y que no siempre te lo hacen pidiéndolo sin más. Vale. Pero cuando realmente es importante hacerlo es ante la duda de un caso concreto. Perfecto, muchas gracias. De nada. La enfermedad celíaca es lo que es. Ahora, la sensibilidad sensible al gluten no celíaca también es lo que es. No son celíacos. Son individuos que tienen una sensibilidad al gluten en la que no está demostrado que sea de carácter inmunológico, como es en la enfermedad celíaca, y en la que hoy en día es un cajón desastre en el que se han metido muchas cosas. Por ejemplo, Djokovic en teoría no está diagnosticado de enfermedad celíaca, sino de sensibilidad al gluten no celíaca. Entonces, para afirmar eso tienes que demostrar que un individuo tiene síntomas parecidos a los que presenta un individuo celíaco, pero que el HLA no es de riesgo, que los anticuerpos son negativos, que la biopsia intestinal es normal y que es un colectivo diferente completamente al celíaco y que por tanto se beneficia, si de verdad lo es, de una dieta exenta de gluten, pero por motivos bien diferentes a los que se beneficia el celíaco. Entonces, hoy por hoy es un boom que ha dado lugar a una venta, a que haya subido en Estados Unidos hasta un 40-50% en la venta de productos sin gluten, pero todavía está sin definir y es un cajón desastre que parece que hay unos casos que sí, que son ciertos y hay otros muchos que son retrospectivos y ahora se están iniciando estudios en todos los países prospectivos para ver de qué estamos hablando. Pero en todo caso, si te dicen no es celíaco, tienes una sensibilidad al gluten no celíaca, retiras el gluten de la dieta y te desaparecen los síntomas, tu HLA no es de riesgo
y además los anticuerpos son negativos, pues entonces adelante, lo puedes hacer. La diferencia está en que seguramente una transgresión de gluten en esa persona tiene menos importancia, salvo un cierto disconfort a lo mejor, que las transgresiones repetidas en un individuo que realmente es celíaco. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues muchas nada, gracias, doctora. Encantada de veros y muchas gracias. Hasta otro día. No digo Pues la verdad es que cuándo, pero ha hasta sido otro muy día. interesante, doctora. Qué bonito, además. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y siempre que queráis contar conmigo y yo pueda, estaré encantada de volver a compartir un rato con vosotros. Muchísimas gracias, Mario. Muchas gracias, doctora. Qué bonita, ¿eh?